Muy buenos días, hermanos. Hay algunas cosas que todos nosotros tenemos en común, especialmente si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos algunas cosas en común. La cosa principal es que usted y yo tenemos el mismo Maestro, que es el Señor Jesucristo. Y teniendo este Maestro, pues también tenemos luchas, tenemos deseos diferentes, pero sobre todos los deseos que tenemos, debemos por lo mínimo tener 3 deseos que recibimos de la palabra de Dios. Y los deseos que encontramos en la palabra de Dios para nosotros, una de las cosas es que debemos tener un deseo de aprender a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos buscar la manera de conocerle más. ¿Para qué? ¿Qué propósito? Por la segunda razón. Para que podamos aprender de parecernos más como Él. De vivir nuestras vidas conforme a cómo es el Señor, lo que quiere para nosotros. Para que, la Biblia nos dice esas palabras, para que podamos ¿qué? Ser conformados a la imagen de Dios. Ese es un deseo, esos son 2 deseos en la vida de cualquier cristiano. Otro deseo que debemos tener es para vivir una vida santa. Una vida santa para la honra y la gloria de Dios. Debemos querer esto. Si eres salvo, si amas a Dios, si has leído tu Biblia, entonces puede encontrar muy rápido que Dios no solamente quiere salvarnos, pero Él quiere cambiarnos. Él quiere que seamos diferentes que el mundo. Él quiere que seamos diferentes que cristianos mundanos. Y Él quiere que vivimos vidas santas. Y todo esto lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Ahora, de todas esas 3 cosas, hermanos, hay la última cosa que encontramos ahí en esta lista es la cosa donde tropezamos. Si queremos vivir la vida cristiana, si queremos vivir una vida diferente y queremos brincar las tentaciones de la vida. Pero lo que yo he encontrado en de vivir una vida de santidad, encuentro que hay muchas tentaciones que me rodean. Y yo creo que también en su vida tiene que ser honesto, que hay tentaciones que vienen en tu vida cada día. Puede ser tentaciones grandes, puede ser tentaciones chicas, pero de todos modos tenemos tentaciones. La semana pasada alguien me llamó y me pidió, pastor, estoy batallando contra el vicio de las drogas. Y por favor, ore por mí porque soy hijo de Dios y no quiero vivir una vida que es malo. Yo no quiero vivir una vida que es contrario a la palabra de Dios. Y yo tengo esta tentación bien fuerte en mi vida de las drogas. Y por supuesto, yo le dije a esta persona que iba a orar por él y he estado orando por ellos. Y tú puedes estar diciendo, pues yo no tengo tentaciones así. Yo no tengo tentaciones de las drogas ni del alcohol. Pero de todos modos, si es tentación grande o tentación chica, esa es una cosa que tenemos en común, que todos tenemos una forma o otra forma de tentaciones. Aún encontramos en la palabra de Dios que los mejores predicadores en la palabra de Dios también batallaron contra su propia carne. Pablo del Nuevo Testamento, por supuesto, aparte del Señor Jesucristo, Pablo es el hombre, yo creo, en el Nuevo Testamento más espiritual, pero la Biblia también nos dice que él batallaba contra la tentación. Déjeme leer Romanos capítulo 7 y voy a leer versículo 14 vamos a leer hasta el versículo 22, ¿ok? Entonces, vamos a Romanos. Si tiene su Biblia, pues puede buscar ahí en su Biblia. Pero si no, lo voy a poner ahí en la pantalla. Dice el apóstol Pablo diciendo, versículo 14 al versículo 22, dice así.
Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleitó en la ley de Dios. Aquí en estos versículos encontramos que aún Pablo, el más poderoso predicador, el que fundó la mayoría de las iglesias en su día, este apóstol Pablo batalló contra su propia carne, batalló contra las tentaciones de la vida. Entonces, hermanos, no debemos ser sorprendidos por el hecho que el diablo también nos va a atacar, el diablo también nos va a dar tentaciones durante el día, porque esa es parte de la vida cristiana, es parte de algo normal. Entonces, ¿cómo es que podemos tener victoria sobre las tentaciones? ¿Sabe que Dios nos ha dado todo? Según el título que encontramos al principio de este mensaje, pero según lo que nos enseña la Biblia, Dios nos ha dado todo que necesitamos para tener la victoria. Amén. Él no nos dejó sin herramienta. Él nos dejó todo lo que necesitamos para que podamos limpiar nuestras vidas, podemos encontrar la victoria sobre las tentaciones de la vida. Entonces, ¿cómo podemos tener victoria contra las tentaciones? ¿Cómo? De la misma manera de Cristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cristo, cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, ¿qué hizo Cristo? Él citó las Sagradas Escrituras. Amén. Él citó la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo ya sabía esto. Y eso es algo que usted y yo necesitamos aprender, de siempre estar memorizando la palabra de Dios y citando la palabra de Dios. Ahora, me gustaría darle 4 pasajes de la Biblia que debemos memorizar. Los pasajes que vamos a estar mirando son pasajes que hablan de la tentación. Y en verdad, si quiere la victoria, si quiere ver lo que Dios puede hacer en tu vida, quiere ver que hay victoria en su propia vida sobre los vicios, sobre las tentaciones, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Como Cristo. Cristo que citó la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos hacer nosotros? La misma cosa. Primeramente tenemos que memorizar la palabra de Dios y luego citar. Meditar en la palabra de Dios y luego citar esos versículos cuando viene la tentación. Ok, vamos a mirar la primera cosa. La primera cosa que encontramos es que las tentaciones producen más fe y paciencia en nuestras vidas. Las tentaciones producen más fe y paciencia. ¿Cómo sabemos este? Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Voy a leer versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra de Dios así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta,
para que seas perfectos y cabales y que nada os falte. Aquí está diciendo que debemos, y eso es algo difícil de entender, pero la Biblia está tratando de decir a nosotros, debemos contarlo por gozo cuando tenemos tentaciones. Pues mirándolo ahí de lejos, puede ver como algo muy extraño. ¿Cómo es que cuando tengo pruebas, cuando tengo tentaciones, cómo es que voy a pensar que es gozo? Y no solamente gozo, la Biblia dice ahí, dice tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas. ¿Cómo es que puede ser un evento, cuando hay tentación, cómo puede ser que es un evento que debe producir gozo para nosotros? Yo tengo la respuesta. ¿Por qué puede ser las tentaciones gozo? ¿Por qué? Porque es nuestra oportunidad de mostrar nuestro amor a Dios. Amén. Cuando todo es fácil, cuando no hay tentaciones, entonces no tenemos la oportunidad de hacer algo difícil para probar o para demostrar nuestro amor para Dios. Pero cuando hay mucha tentación, ese es cuando es más fácil, o cuando es más fácil de caer, cuando hay mucha tentación. Entonces vale mucho más cuando decimos no a esta tentación. Déjenme darle un ejemplo de esto. Hermanos, yo me encantan los taquitos, ¿ok? Y a veces, pues casi siempre estoy tratando de controlar lo que estoy comiendo, pero cuando estoy yo en un lugar donde hay taquitos, entonces hay mucha tentación. Ahora, si me quedo en la casa y ahí en el refri está pura verduras y yo no tengo opción de comer otra cosa porque solamente hay verduras, entonces no requiere muchas fuerzas para comer bien. ¿Por qué? Porque eso es todo que hay en la casa. Amén. Pero cuando salgo afuera, estoy en una taquería, tal vez con unos amigos, y todos están comiendo sus taquitos, un orden, 2 órdenes, 3 órdenes de taquitos. Y me miran y dicen, ¿qué quiere, pastor? Pues cuando estoy de dieta, hermanos, pues eso es cuando es mucho más tentación. ¿Por qué? Porque estoy enfrente de toda la tentación. ¿Sí me explico? Pero ese es cuando vale más de no comer mal. Ok, ahora hablando de lo espiritual, hermanos. Cuando no hay tentación y todo está tranquilo en tu vida, entonces no hay mucho tiempo de probar, no hay oportunidad de probar o mostrar su amor para Dios. ¿Por qué? Porque no hay tentación. Amén. Pero cuando viene la tentación, hermanos, ese es cuando podemos probar nuestro amor a Dios con hechos. Amén. Cuando usted rechaza las tentaciones, dice, no, para mí no, gracias. Cuando usted rechaza las tentaciones, hermanos, ese es algo bonito porque ya no es solamente palabras, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios. No es solamente palabras que salen de la boca, pero son hechos cuando rechazamos el pecado. Mira, en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Diciendo que las pruebas que tenemos en esta vida va a producir, ¿qué? Paciencia. Y que esa es una obra perfecta. Eso quiere decir que Dios está obrando, ahí está la palabra obra, obrando en nosotros. Amén. Entonces, cuando hay tentaciones, hermanos, ese es un tiempo que podemos, si tenemos la victoria, si rechazamos las tentaciones, ese es el tiempo cuando podemos estar mostrando nuestro amor para Dios. Y produce en nuestras vidas más fe y más paciencia. ¿Ok? Hay que recordar esto. Y la Biblia dice que debemos tener por sumo gozo cuando pasamos por pruebas o tentaciones, ¿ok? Número 2, ¿ok? Entonces pueden memorizar ese versículo ahí en su casa, Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4, ¿ok? Otro versículo que vamos a estar cubriendo está en 2 de Corintios, pero ¿qué es la verdad que encontramos en ese versículo? Número 2, las tentaciones nos enseñan a confiar en la gracia y poder de Dios. Las tentaciones nos enseñan, ¿qué?
de tener más confianza en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Si quieren, voy a leer 2 de Corintios. Voy a leer versículo 12, capítulo 12, versículo 9. 12, 9. Dice la palabra de Dios así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pues leemos los dos versículos 9 y 10. ¿Por qué? Porque yo no podía pararme, porque ahí está diciendo que aquí Pablo aprendió que cuando él es débil, ese es cuando puede ver que el poder de Dios en su vida. Entonces, él está empezando en el versículo 9 y dice, bástate mi gracia. Como el Espíritu de Dios dijo, soy suficiente. Te puede dar toda la gracia que necesita para cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay tentaciones. Ahí está la gracia de Dios. Amén. ¿Y quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros no necesita más poder y gracia? Yo necesito más poder y gracia de Dios todos los días. Amén. Todos necesitamos más de esos atributos de Dios. ¿Ok? Pues las tentaciones nos presentan la oportunidad de ¿qué? De encontrar y aprender cómo es el poder y la gracia de Dios. Amén. Hay muchos que quieren el poder de Dios porque quieren cumplir algo, alcanzar algo. Pero ¿sabe? Lo principal para Dios es que podemos alcanzar vivir una vida santa. Amén. Entonces yo necesito el poder de Dios siendo cristiano. Yo necesito la gracia de Dios. Y eso solamente está en la persona de Dios. Amén. La persona de Cristo. Por eso, hermanos, ese nos enseña cómo podemos confiar en la gracia y el poder de Dios. Y la buena cosa es que Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. ¿Ok? Entonces, primeramente, este puede ayudarnos de producir algunas cosas bonitas en nuestra vida. Produce la fe y la paciencia. Número 2, las tentaciones nos enseñan a confiar en la gracia y el poder de Dios. Número 3, las tentaciones tendrán una forma de escapar. Tendrán una forma de escapar. Esa es una promesa de Dios. Siempre hay una manera de escapar. ¿Dónde encontramos este? 1 de Corintios capítulo 10. Voy a leer el versículo 13. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así en el versículo 13. No os he tomado tentación sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir. Amén. Ahí está diciendo, un secreto es que cuando hay tentación, la Biblia también dice que, ahí dice, sino que con la tentación dará también la salida. Ese quiere decir si hay un escape, hay un lugar donde puedes escapar de la tentación. El gran secreto, hermanos, es cuando hay tentaciones, siempre hay salida. Amén. Ahora, el problema es esto. No, el problema no es que no hay salida. El problema es el hecho que a veces no queremos la salida. Ahí está la tentación, ahí está lo que queremos hacer. Y al principio nuestro enfoque está en esta cosa, en este vicio, en este pecado. Y queremos hacer este pecado. Y estamos enfocados en el pecado. Ahora, el problema no es que no hay salida. Sí hay salida. La Biblia nos da esta promesa.
Pero el problema es con nosotros que estamos enfocados en el pecado en lugar de buscar la salida. Amén. Pero sí hay una salida. La salida puede ser que necesitas escapar del lugar donde estás, de salir del cuarto donde estás. La salida puede ser que necesitas salir de la cantina. Amén. La salida, el escape de su pecado puede ser que necesitas colgar el teléfono. Amén. La salida puede ser que necesitas salir de la fiesta. Entonces siempre hay una salida. La Biblia nos dice un lugar de escapar. Pero el problema, hermanos, es que usted y yo necesitamos buscar la salida. ¿Ok? Si recuerdan la Biblia nos dice de varias personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y específicamente ahí en el Antiguo Testamento había un joven que una señora quiso estar con él, acostarse con él, y él tenía que salir de pronto porque él era creyente en Dios, Jehová de la Biblia, amén. Y él salió hasta que dejó su ropa ahí en la mano de ella, pero él salió corriendo. ¿Por qué? Porque él buscaba la manera de salir de la tentación. Amén. Y salió de la tentación. Gracias a Dios salió y fue castigado ahí por el esposo de esta mujer, por Potifar. Pero gracias a Dios él mantuvo su carácter. Amén. Gracias a Dios él glorificaba a su Dios. Amén. Y Dios luego le dio una posición bien grande ahí en el país de Egipto. ¿Ok? Entonces necesitamos entender que siempre hay salida. Ok, una cosita más. Las tentaciones se pueden vencer solamente con la fuerza de Cristo. Sin duda, solamente por la fuerza de Cristo vamos a tener la victoria. La tristeza es que hay muchos que quieren victoria en sus vidas, que sean cristianos o sean inconversos, pero quieren vencer algo en su vida, quieren vencer una tentación en su vida. A veces es entre los cristianos, a veces es afuera de los cristianos. Quieren mejorar su vida, quieren limpiar su vida, quieren arreglar su familia. Pero el problema es esto, hermanos. No podemos hacerlo. ¿Amén? No podemos hacerlo. ¿Solos? No podemos hacerlo. Tal vez tú puedes arreglar cosas por algunos días. Tal vez tú puedes arreglar cosas por unas semanas. Tal vez unos meses. Tal vez unos años. Pero ¿sabe qué? Para tener la victoria permanente, solo viene por la fuerza de Cristo. Amén. La promesa que recibimos es un versículo bien conocido ahí en el libro de Filipenses. Y ya tienen, la mayoría de ustedes ya tienen por memoria este versículo, pero quiero leerlo y despacio para que no solamente tenemos por memoria, pero que podemos dejar este versículo de entrar en nuestro corazón. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pastor, yo conozco este versículo, hasta mis niños tienen memorizado el versículo. ¡Qué bueno! Deben estar memorizando la palabra de Dios. Pero aunque es un versículo bien conocido, aunque es uno de los primeros que muchos memorizan porque es corto y poderoso, necesitamos entender que esta verdad que encontramos en el versículo 13 es una verdad bien poderosa. Amén. Y bien profunda. Déjeme explicar por qué. Dice, todo lo puedo en Cristo. Yo he escuchado gente citando el versículo, dicen, todo lo puedo. Todo lo puedo. No puedes nada sin Cristo. Amén. Pero el versículo dice que si queremos la victoria, si queremos alcanzar algo, entonces necesitamos entender que nuestra fuerza viene solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo nada, hermanos. Yo ni puedo levantarme de la cama por la mañana.
si no fuera por la fuerza de Dios. La vida que tienes tú es por la fuerza de Dios. Amén. El talento que tienes de cantar en tu iglesia, el talento que tienes de predicar, el talento que tienes ahí para enseñar un clase, el talento que tienes para animar hermanas en la iglesia o animar hermanos en la iglesia, el talento que tienes tú, el don, mejor dicho, el don que tienes tú es de Dios. No es que usted decidiste, pues yo voy a hacer esto. Amén. Es porque Dios te ha dado lo que necesita para servirle mejor a Él. Amén. Pero aún este viene de Dios. Amén. El lugar peligroso es cuando empezamos a pensar, pues yo puedo. Yo soy muy bueno para esto. Y sí puedo. No. No puedes. No puedo yo sin la ayuda de Dios. Todo lo puedo en Cristo. No se olvide esto, hermanos. Si quiere cambiar algo en su vida, si quiere victoria sobre la tentación, no es por tu disciplina, autodisciplina, que vas a alcanzar. La autodisciplina no funciona, hermanos. Lo que necesitas es reconocer que solo no puedes nada. Amén. Reconocer que solamente por Cristo puedes tener la victoria. Y luego, háblale a Él. Dile a Dios, ser honesto. Señor, en mí no puedo. En mí no hay fuerzas. En mí no hay manera de cambiar mi vida. Pero yo sé que tu palabra me da la promesa que todo puedo yo en ti. Amén. Que usted viene de ti vienen las fuerzas. Amén. Que es en ti que encuentro mi fortaleza. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que reconocer que el poder de vencer viene solamente de Dios. El poder de tener victoria sobre las tentaciones de la vida viene solamente a través del poder de Dios. Amén. Y pídele y recuérdale. Y en los momentos cuando encuentres que alrededor está toda la tentación, pues hay que buscar la salida. Amén. Porque si hay una salida, amén, hay un escape, y a la vez pídele a Dios, Señor, dame su fuerza porque solo no puedo. Pídele a Dios. Ha pasado a mí, hermanos, tentación de hacer algo que no debo hacer, y nada más hago una oración ahí delante de Dios y Señor, dame poder, te quiero honrar en esa decisión, te quiero honrar. ¿Y sabe lo que pasa? Si estoy orando de mi corazón, ¿sabe lo que pasa? Dios me quita la tentación. Amén. Me muestra la salida. ¿Cómo puedo evitar estar en el lugar de tentación? Pero eso quiere decir que yo tengo que reconocer, de Dios viene mi fuerza. Amén. Y hasta que tú entiendes esto, hasta que yo entiendo bien esto, nunca vamos a tener la victoria hasta que entendemos esta verdad. Es Cristo. La fortaleza no viene de nosotros, viene de Cristo. Hermanos, la Biblia declara muy claro. Declara que todo que ocupamos para tener victoria en esta vida, para tener victoria en esta vida cristiana, todo que necesitamos está disponible. Amén. No es que no tienes pretexto de decir, no, pero es que yo no puedo hacerlo. Bueno, tiene la razón, no puedes solo. Pero todo que necesitas, si tienes ganas de servir a Dios y honrar a Dios con tu vida, todo que necesitas está aquí. Amén. Apenas compartimos 4 lugares de la Biblia para darle, pero hay mucho más. Todo que ocupas para tener la victoria sobre su vida, sobre sus tentaciones, sobre sus vicios, sobre las pruebas, todo que necesitas se encuentra en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo muy poderoso. Entonces, lo que necesitamos hacer, necesitamos agarrar unos versículos de la bendita palabra de Dios. Puede usar los versículos que compartí apenas, o puede agarrar sus propios versículos, pero hay que memorizarlos y citarlos en el momento de la tentación. ¿Y sabe qué? Dios te va a dar la victoria.
Dios te va a dar lo que necesita, porque Dios quiere ver que tengamos la victoria sobre las tentaciones. Y no es para que podamos gloriarnos en nosotros mismos. Mira, yo vencí estas tentaciones. No, no, no. Podemos decir, ay, gracias, Señor. Gracias por la paciencia que me ha dado. Gracias, Señor, por la fuerza que me ha dado. Gracias por su gracia. Gracias por proveer una forma de escapar. Amén. Todas esas cosas que ocupamos tenemos ya listos, disponibles. Pero hay que buscarlos, hermanos. Hay que buscarlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos victoria sobre las tentaciones. Y cada vez, escúchame y termino con esto. Cada vez que recibes la victoria sobre las tentaciones, Dios está glorificado. Amén. Porque no viene de nosotros. La gracia no es nuestra gracia, es su gracia. La fuerza no es nuestra fuerza, es su fuerza. La paciencia no es nuestra paciencia, es su paciencia. Hasta el escape. No pusimos el escape, queremos el pecado. La carne quiere el pecado, quiere la tentación. Pero hasta el escape Dios ha puesto. Entonces, si Dios nos da la gracia, si nos da la fuerza, si nos da paciencia, si nos da el escape, entonces, ¿qué? Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Entonces, la próxima vez que se presenta una tentación, pídele a Dios. Ya debes tener versículos memorizar. Pídele a Dios. Citar los versículos, meditar en los versículos. Pide poder de Dios y vas a encontrar que sí puedes rechazar, tener la victoria sobre las tentaciones. Amén. Entonces vamos a orar ahorita. Vamos a decir a Dios lo que hemos aprendido. Y pídele a Dios fuerza, porque en ti mismo, en las fuerzas que tienes tú, no vas a tener el poder de vencer sobre los pecados. Pero todo que ocupamos para vencer las tentaciones, sí está disponible para nosotros. Si Dios habló a su corazón, entonces ahorita donde estás, incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar. Pues hermanos, como cualquier papá que deje un trabajo por un niño, no solamente va a dejar el trabajo, va a dejar la herramienta que necesita para hacer el trabajo. Amén. Eso es justo. También Dios nos ha dado el trabajo, pero también nos ha dado la herramienta que necesitamos. Todo lo que necesitamos para tener la victoria se encuentra en la palabra de Dios. Pues espero que haya sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.